Correlación R de Pearson o producto momento. La correlación es una medida de la relación de dos o más variables. Las escalas de medida usadas deben ser por lo menos escala intervalada, pero se pueden usar otros coeficientes de correlación con otros tipos de escala. Los coeficientes de correlación pueden extenderse a partir de -1 hasta +1. El valor de -1 representa una correlación negativa perfecta, mientras que el valor de 1 positivo representa una correlación positiva perfecta. Un valor de 0 representa una carencia de correlación. Aquí tenemos unas imágenes de correlaciones, de agrupaciones o de nubes en diferente disposición. El tipo más ampliamente utilizado de coeficiente de correlación es R. Pearson, también llamado correlación lineal o producto momento. Correlación lineal simple, R. Pearson. Correlación de Pearson asume que las dos variables están medidas en por lo menos escala intervalar y establece el grado en el cual los valores de las dos variables observadas son proporcionales la una de la otra. El valor de la correlación no depende de la unidad específica de la escala utilizada. Por ejemplo, la correlación entre la altura y el peso es idéntica sin importar si son pulgadas y libras o centímetros y kilogramos. La correlación se representa con una tendencia de las variables involucradas. Aquí tenemos la misma imagen anterior con las nubes en el recuadro superior izquierdo, una correlación horizontal, una línea roja horizontal cercana a 0, y los datos están muy dispersos, forman una nube muy dispersa como un círculo. En el superior derecho tenemos una correlación de punto 30, ya empieza a inclinarse en forma positiva y la nube ya empieza a organizarse, aunque aún así todavía están muy dispersos los datos. En el recuadro inferior izquierdo, la línea roja que representa una correlación de los datos de las dos variables de punto 60 ya se empieza a ser más representativa de los datos, puesto que los datos ya empiezan a estar aglomerados en torno a esa línea que los representa. Y en el cuadro inferior derecho tenemos una correlación muy fuerte de punto 90 y ya está representando esa pendiente, la línea roja, a la mayoría de los datos. Esta es una correlación muy fuerte. Esta línea se llama la línea de regresión o línea de mínimos cuadrados, porque se obtienen tales de la suma de las distancias ajustadas de todos los puntos de las cantidades mínimas respecto a la línea. El concepto de distancias ajustadas tiene consecuencias funcionales importantes en cómo el valor del coeficiente de correlación reacciona a los arreglos específicos de datos observados. ¿Cómo leer los valores de las correlaciones? Según lo mencionado antes, el coeficiente de correlación, R minúscula, representa la relación lineal entre dos variables. Si se ajusta el coeficiente de correlación elevado al cuadrado, entonces el valor que resulta, R minúscula al cuadrado, es el coeficiente de asociación. Representará la proporción de varianza común que tienen ambas variables, la fuerza o magnitud de la relación. Para evaluar la correlación entre las variables, la fuerza o la magnitud de la relación, es importante saber esa magnitud o fuerza, así como la significancia de la misma. Los componentes elementales de una línea de ajuste y por extensión de una relación entre dos variables son: la fuerza mide el grado en que la línea representa la nube de puntos. Si la nube es estrecha y alargada, una línea recta representará adecuadamente a la nube de puntos y a la relación, y por tanto, ésta será fuerte. Si por el contrario, la nube de puntos tiene una tendencia elíptica o circular,
Una línea recta que trate de representar a la misma será consecuencia de una relación débil y poco representativa, con amplios residuos. El sentido de la relación. De la relación se refiere a cómo varían los valores de b respecto a a. Si al crecer los valores de la variable a lo hacen los de b, será una relación positiva. A valores bajos de a le corresponden valores bajos de b. Si al aumentar a disminuye b, será una relación negativa. A valores bajos de a le corresponden valores altos de b y viceversa. A y b son las variables que estamos correlacionando. La forma de la correlación. Establece el tipo de línea a emplear para definir el mejor ajuste. Se puede emplear tres tipos de líneas: una línea recta, una curva monotónica y una curva no monotónica. La significancia de la correlación. El nivel de la significancia calculado para cada correlación es una fuente primaria de la información sobre la confiabilidad de la correlación. La significancia de un coeficiente de correlación es una magnitud particular, cambiará dependiendo del tamaño de la muestra con la cual es calculado. La prueba de significancia se basa en la suposición de que hay evidencia de distribución normal en las variables. Sin embargo, los estudios de Monte Carlo sugieren que este supuesto no es crucial si la muestra es grande, mayor a 100 casos. Muchos investigadores siguen una regla. Si el tamaño de muestra está sobre 100, entonces no debe ser referida a la suposición de la normalidad. Sin embargo, hay amenazas mucho más comunes y más serias para la validez de la información de un coeficiente de correlación. Los outliers. Los outliers son anormales por definición. Son observaciones poco frecuentes, debido a la manera con la que se obtiene la línea de correlación con mínimos cuadrados. Los outliers tienen una participación profunda en la pendiente de la línea de correlación y por lo tanto en su valor correlacional. Un solo outlier es capaz de cambiar la pendiente considerablemente y por lo tanto el valor de la correlación. Un solo outlier puede ser responsable de un alto valor en la correlación que de otra manera sería cercana a cero. Es innecesario decir que uno no debe basar conclusiones en el valor del coeficiente de correlación solamente. Se recomienda ver su gráfica respectiva. Aquí tenemos una nube de puntos con valores bajos y una pendiente muy fuerte, una correlación de 0.88, y a la derecha arriba tenemos un outlier antes de ser quitado de los cálculos. Si el tamaño de la muestra es relativamente pequeña, después de incluir o excluir los puntos de referencia, puede tener una gran implicación en la pendiente y en el coeficiente de correlación. Sin embargo, es discutible si el dato es outlier o un valor extremo. Frecuentemente se piensa que los outliers representan un error al azar que se puede controlar. Desafortunadamente, no hay un procedimiento aceptado para descartar outliers automáticamente. Lo que queda es identificarlos desde las gráficas y figuras de cada correlación. No está de más afirmar que los outliers pueden aumentar innecesariamente el valor de una correlación o disminuir el valor de una correlación legítima. Aquí están algunos outliers y no se han removido y tienen una correlación positiva de 0.26. Acercamiento cuantitativo a los outliers. Algunos investigadores utilizan métodos cuantitativos para excluir los outliers. Por ejemplo, excluyen las observaciones que están fuera del rango de más o menos 2 desviaciones estándar o más o menos 1.5 alrededor de la media de los datos observados. Desafortunadamente, definir un outlier es subjetivo, así como las decisiones referentes a cómo identificarlos. Se deben tomar con responsabilidad la decisión en base a experiencias o criterios propios de los métodos utilizados en la investigación.
Debe también observarse que en algunos casos la presencia de outliers en muestras observadas puede ser sujeto a análisis y proporcionar resultados válidos. Por ejemplo, los outliers podrían ser indicativos de la ocurrencia de un fenómeno que es diferente al observado o esperado en la muestra. Así, la frecuencia de outliers podría proporcionar evidencia de otro fenómeno no tomado en cuenta en el análisis. Correlaciones en grupos no homogéneos. Una ausencia de homogeneidad en la muestra observada, de la cual las correlaciones es calculada, puede ser otro factor que induce el valor de la correlación. Imagina un caso donde un coeficiente de correlación se calcula de puntos de referencia que se obtuvieron a partir de dos diversos grupos que no se hace caso cuando se calcula la correlación. Por ejemplo, la manipulación de uno de los grupos aumentó los valores de ambas variables correlacionales y los datos de cada grupo forman así una nube distintiva en la gráfica de abajo. Aquí tenemos una correlación muy fuerte, muy elevada entre dos variables. La R es positiva de 0.90. Pero si vemos son dos nubes aisladas. Y cada nube representa, según la información, una nube de hombres y una nube de mujeres. En tales casos, una alta correlación puede resultar que es enteramente debido al arreglo de los dos grupos, pero no representa la relación verdadera entre las dos variables, la cual puede prácticamente ser igual a cero. Entonces, una vez que hacemos los cálculos por grupos, los hombres y las mujeres, los círculos son los hombres y las cruces son las mujeres, tenemos en el grupo de arriba una correlación positiva de 0.04 muy débil, la línea roja casi tendiendo a la horizontal, y en el grupo de abajo, en las mujeres, 0.20, negativa, se inclina hacia abajo la pendiente, pero sigue siendo muy débil. Si se sospecha de la participación de tal fenómeno en las correlaciones y se sabe identificar tales subconjuntos de datos, intentar hacer las correlaciones por separado de cada subconjunto de observaciones. Si no se sabe identificar los subconjuntos hipotéticos, intentar examinar los datos con alguna técnica multivariada exploratoria. Relaciones no lineales entre las variables. Otra fuente potencial de problema con la correlación lineal R-Pearson es la forma de la relación. Según se mencionó antes, R-Pearson mide una relación entre dos variables en cuanto sea lineal. La posibilidad de que la relación entre dos variables observadas no sea lineal es otra razón por la que examinar la gráfica es un paso necesario en la evaluación de cada correlación. Por ejemplo, el gráfico siguiente demuestra una correlación extremadamente fuerte entre las dos variables que no es necesariamente bien descrita por la correlación lineal. Tenemos una correlación de 0.3194 negativa, va hacia abajo la pendiente con un nivel de confianza de 95% y que los datos están muy agrupados pero no siguen una tendencia lineal, sino es curvilínea. Medida de relaciones no lineales. ¿Qué se hace si una correlación es fuerte pero claramente no lineal, según la gráfica antes observada? Desafortunadamente no hay una respuesta simple a esta pregunta, porque no hay equivalente de R-Pearson fácil de utilizar que sea capaz de manejar relaciones no lineales. Si la curva es monótona, continuamente disminuyendo o aumentando, se podría intentar transformar una o ambas variables para quitarlo curvilíneo y después calcular la correlación. Por ejemplo, una transformación típica usada en tales casos es la función logarítmica que exprime los valores en los extremos de la curva. Otra opción disponible si la relación es monótona es intentar una correlación no paramétrica, como por ejemplo R mayúscula Spearman.
lo cual es sensible solamente a variables ordinales. Sin embargo, las correlaciones no paramétricas son generalmente menos sensibles, y este método no producirá ningún cambio en las correlaciones. Por lo tanto, se podría a. Intentar identificar la función específica que describe lo mejor posible la curva. B. Alternativamente, se podría experimentar con dividir una de las variables en un número de segmentos de intervalo. Trate esta variable como una variable nominal. Correlaciones espurias o falsas. Aunque no se puede probar las relaciones causales basadas en coeficientes de correlación, usted puede identificar correlaciones llamadas espurias, es decir, correlaciones que no son debidas sobre toda la participación de otras variables, sobre todo a variables no observadas. Por ejemplo, hay una correlación entre la cantidad total de pérdidas en un incendio y el número de los bomberos que lo apagan. Lo que esta correlación indica es que llamar a menos bomberos reduce las pérdidas en el incendio. El problema principal con correlaciones espurias es que no sabemos cuál es la o las variables ocultas. Pregunta: ¿son sumativos los coeficientes de correlación? Y la respuesta es no, no son sumativos. Por ejemplo, un promedio de coeficientes de correlación en un número de muestras no representa una correlación media de todas esas muestras, porque el valor del coeficiente de correlación no es una función lineal de la magnitud de la relación entre las variables. Los coeficientes de correlación no pueden promediarse. Prueba de hipótesis en correlación. H0 o hipótesis nula refiere o habla de que no hay evidencia de correlación estadística entre las dos variables analizadas. HI o HA, hipótesis de investigación o hipótesis alterna, o hipótesis de trabajo, indica que sí hay correlación estadística. En la decisión, al 95% de confianza o de significancia, alfa 0.05, es la probabilidad de aceptar H0, siendo falsa, de 100 veces 5. Es la probabilidad de afirmar que no hay una correlación entre dos variables cuando estadísticamente sí la hay. El criterio: si P es mayor o igual a 0.05, se acepta H0. No hay evidencia de correlación. Otro criterio: si P es menor a 0.05, se rechaza H0. Hay evidencia de correlación. Esto es correlación R. Pearson o producto momento de Pearson.